Gustavo de Guaja, que el video le está demorando mucho en cargar. Seguro. Entonces, él va a mandar un link para conectarse 10 minutos, algo muy breve, y más bien comentarle lo que quería comentarles a quienes vayan a entrar a su link. Entonces, yo ahorita les paso el link al chat, ¿sí? Y más bien yo me quedo con él y me encargo de que grabemos allá. Ah, bueno, o si quiere abrirlo usted, Yo lo abro y yo perfecto, lo grabo. entonces, y me lo pasa. No, la Listo. idea es que ya dijimos que unos estudiantes iban para acá y otros iban para el audiovisual. La diferencia es que los estudiantes que van para el audiovisual van realmente para un link de una pequeña charla con él. O sea, sí pidieron el tiempo y van a poder, va a ser breve, va a ser de 10 minutos, pero no va a ser un video, porque el video se demora mucho en cargarles. Pero lo van a cargar y de todas Pero formas está lo van a entrando mandar. acá Guaja, qué locura, está entrando acá, Pero que tienen ese vínculo. Entonces, yo que hago tienen otro. este vínculo. Pero ahora uno y se lo pasa acá, se lo pasa acá al chat. Sí. ¿Quién está de Guaja? Ah, Gustavo. Hola, Gustavo, ¿me escuchas? Gustavo. Hola, Gus. Porfa, contéstame. Que estamos contando los segundos. Gus, Gustavo, Guaja, alguien, ¿quién está por Guaja, por favor? Está yo y está Pau. Listo, Gus. Gus, Daniel abrió un link, te lo pasó acá, ¿sí? Ok. Ese link es el que van a tener ustedes, el pequeño diálogo, que yo sé que es breve, con quienes van a entrar. ¿Listo? Ok. Qué Entonces, Daniel, pena. ¿cómo? Qué pena. Ya me uno a ese link. Lo siento. Chao. Perfecto, no te preocupes. Daniel, ¿me ayuda a pasarle ese link a... Bueno, usted ya Yo sabe coordino quiénes allá. van de Yo su coordino grupo. allá. Ok, y se lo pasa a Fernando. Y yo coordino. Todo bien. Vale, yo se lo paso a mi grupo. Yo me responsabilizo de que los de mi grupo entren en este link de Waha Listo. y usted ayuda a que entren los demás. Yo coordino ahí. Silvina, Todo bien. Nos vemos ahorita. entonces Adiós. te Que lo esté muy dejamos bien. acá el Chao. taller. Gracias Silvina desde Argentina, gracias a Fabio. Los estudiantes están aquí, entonces no sé si necesitas algo más. Yo voy a estar en paralelo, pero no voy a estar ni en cámara ni en micrófono, ¿ok? Ok, Pero cualquier cosa, perfecto. estoy aquí No, o me escribes al chat. simplemente entonces, digamos, terminar de coordinar una cuestión en relación al cronograma. Diríamos entonces, ahora nos organizamos y lo charlamos con los estudiantes, pero sería para la del jueves mandaríamos un video para hacer como una sesión asincrónica. Y luego la fecha es jueves 20 de enero. Esto es lo que quería simplemente chequear contigo. Se pasó para la semana siguiente porque nos alargaron el comienzo, el regreso. Ok, porque esto nos interesa para luego ver fechas La fecha es el seguro confirmado la semana siguiente a eso. O lunes o jueves de la semana del Sí, 24 correcto. de enero sería. Okay. Jueves, Bueno, lo listo. mejor va a ser jueves. Jueves mejor, ok. Sí. Bien. Bueno, listo entonces. Entonces, ya teniendo perfecto. eso claro. Aquí ya hay intereses posibles por si tú quieres escuchar algunos intereses. Ya aquí hay estudiantes que hacen parte de grupos que ya tienen algunos intereses iniciales. Perfecto. Vale, muchas gracias. No, a ti. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahora sí, ¿cómo están todos y todas? Vamos a intentar aprovechar el tiempo que no es mucho. La idea para hoy es, no sé si todos y todas estuvieron en la conferencia que dimos en noviembre, ya hace algunos días, y no sé si todos y todas vieron luego un video que enviamos la semana pasada para hacer una sesión asincrónica. Pero bueno, por las dudas, mi nombre es Silvina Cicolillo, estamos aquí junto a Fabio Pedraza. La idea para hoy es que abramos micrófonos, abramos cámaras y podamos hacer una sesión, un encuentro un poco más horizontal de intercambio, que no sea expositivo de nuestra parte, porque bueno, consideramos que tuvimos ya estas otras dos sesiones donde lo que hicimos fue dar un poco de contexto y poner algunos materiales e ideas sobre la mesa. Entonces, para hoy la idea es escucharles a ustedes, un poco que nos cuenten su proveniencia disciplinar, sus intereses artísticos, sus búsquedas, en fin, un poco eso de una manera breve para poder escucharlos a todos y a todas. Entonces, en relación al cronograma, rápidamente para repasar, como hubo unos cambios, hoy en realidad iba a ser una sesión de 2 horas y el jueves íbamos a tener otra sesión de 2 horas.
antes de que ustedes entren en el receso de vacaciones. Pero bueno, esto cambió por cuestiones internas de la cátedra, con lo cual hoy terminaríamos a las... de allá son las 4, ¿no? A las 4 de la tarde allá, y luego, como decía, mandaríamos un video para seguir trabajando algunas cosas, y después ya nos reencontraríamos en enero con sus producciones. Entonces, la idea es hoy que nos cuenten un poco, como decía antes, que se presenten, y luego lo que queremos proponerles es que, como ya no nos veríamos hasta enero, que exista una instancia de comunicación por correo donde ustedes puedan irnos compartiendo lo que están pensando para presentar ya luego en ese jueves 27 de enero, donde presentarían directamente algún gesto, alguna acción, algún tipo de producción artística. Entonces, esto sería un poco, ¿no? No sé, Fabio, si ya querés que demos comienzo a sus presentaciones. Sí, sí, no, no mucho más que agregar, simplemente eso. Yo creo que hacia el final vamos como ya a entrar un poco más en esas cuestiones de cronograma y de metodología, pero diría que de una vez entremos a escucharles como para ya darle. Perfecto. Bien, ¿quién quisiera empezar? No todos al tiempo. María Paula, Paula, adelante, las valientes. Te vemos, te escuchamos. Si pueden prender cámara. Listo. Pero me repito, la pregunta era, ¿cómo a qué me dedico? ¿Cuál es? ¿Sí? Sí, digamos, cuál es tu disciplina, un poco de tu trayectoria, brevemente, digamos, y si estás interesada en alguna temática específica en relación al arte, si venís trabajando en alguna producción, algún tipo de investigación, etcétera. Algo breve de a modo de presentación, ¿no? Listo. Entonces yo soy de artes plásticas y visuales, estoy en cuarto semestre, soy primipara virtual, toda mi carrera ha sido virtual. Y soy fotógrafa, soy realizadora audiovisual, me dedico a hacer fotos en la calle, llevo ya 5 o 6 años haciendo fotos en manifestaciones, en enfrentamientos con el SMAT y los manifestantes, en, bueno, abuso policial, en un montón de formas de resistencia, que es en lo que también quiero como enfocarme, digamos que me parece muy chévere como este tema de hacer contrainformación, pero también desde el cuerpo me gusta el performance como una manera de criticar al gobierno, al Estado, a estas prácticas que son violentas, a este como sistema que minimiza muchas formas de resistencia y que me parecen importantes. Entonces, desde la foto lo que hago es mostrar otras formas de resistencia más allá de la violencia y hacerlo desde el arte, pero desde el cuerpo me gusta hacerlo, es como desde estos personajes con los que no estoy de acuerdo y a los cuales quiero cuestionar. Excelente. ¿Tenés alguna fotografía muy a mano, así, muy cercana, como muy fácil y rápido para mostrarnos, o te agarro desprevenida? Sí, pues sería en Instagram, tengo algunas, pero digamos que pues de las últimas que hice como hay, es que es difícil elegir, pero sería como pues la parte feminista que me parece muy interesante, también como se contrasta con esto, y la artística, o sea, como la forma de resistencia artística que se hizo desde la academia, esto no es, perdón. Am, esto es en general, pero es esto como lo que se hizo desde la Academia de Artes, como esa forma de resistencia también desde la danza y como eso, que se hizo como un festival de salsa en la calle, sería como esas fotos. Bien, perfecto, María Paula, eh, buenísimo. Eso María Paula tiene... sí, Dale, dale, perdón, sí. dale. No, iba a decir, bueno, iba a preguntar, vos, digamos que entonces tenés como, digamos, te identificás como una suerte de dos aristas, el fotorregistro, digamos, ¿no? O el registro fotográfico, pero también te interesa la performance, entendiéndote a vos como performer, como creadora y performer.
Sí, digamos que ya desde la universidad he hecho como unos experimentos con cosas muy políticas, digamos que una fue con Marta Lucía Ramírez, que la idea era hacer una crítica a todo lo que se está invirtiendo en guerra y todo, como el cinismo que tiene. Y otra, pues era también desde los objetos, como que había hecho para tridimensional ya un objeto que criticaba como el narcotráfico en Colombia, y es eso, como también coger elementos de personajes, de políticos principalmente, pues porque son los que tienen más afluencia, pero también de lo que es folclore, lo que es tradicional, y darle un doble sentido a esos elementos. Bien. Sí, Fabi. Sí, yo quería preguntarte si con respecto a lo que vimos en las dos sesiones anteriores, ¿hay algo que te llamó la atención? Si hay algunos de esos ejes disparadores que propusimos, te sientes como ligada con alguno de esos ejes como para hacer algún tipo de producción a partir de lo que cuentas. Si sintiste algún feeling con alguno de los artistas que presentamos. Pues es que me pasó más con Sisi, creo que habló más como de mujer y de como lo del coágulo que habló, me pareció chévere como ella desde su vivencia como madre hacía cosas, o sea, como esa parte de ser mujer y desde ahí también ponerse en una posición como artista y mostrar para que el otro también tenga como una sensibilidad y entienda que eso que una vive no lo viven los hombres, por ejemplo. Entonces me pareció chévere como desde ella, fue como lo que más me marcó de la charla. Claro, me imagino que hables de Chichi Barrantes, que debió ser otra sesión con otra artista. No, de las sesiones nuestras, de las que tuvieron con nosotros. Uf. Em, no sé, es que tendría que, oye, es que tengo mucha información en mi cabeza, entonces, pues, si quieren, mientras pasa alguien, yo voy viendo y les digo como, Tranquila, porque no tranquila. me En todo acuerdo. caso, como digamos, no sabemos bien cómo fueron las divisiones de los grupos. No sabemos si ustedes entraron, digamos, por mayor interés a lo que propusimos con Fabio en el encuentro sincrónico y en el video que mandamos, o si simplemente se armaron los grupos de manera un poco aleatoria. No es un examen, digamos, pero bueno, sería interesante que en todo caso, si encontraste más afinidad con otro de los talleres, por ahí puedas pedir el cambio con ese taller y producir más en ese contexto, y que en todo caso, bueno, para aquí pase otra persona o no, pero lo más importante es que ustedes puedan ubicarse en el taller con el que sientan mayor afinidad. Y en todo caso, después puedes revisar el material también. Que no es por eso, sino es por los nombres, es por lo que no me acuerdo, pero sí me interesa como esta parte de cuerpo más allá, o sea, decía, era como pensaba que hablabas como de las sesiones en general, como de qué elementos, pero en sí me interesa es como esta parte de cuerpo porque es como también lo que me cuesta un poco. Entonces es más, como, es porque no sé los nombres y me pongo nerviosa, es como no recuerdo. Tranquila, no pasa nada. Bien, bueno, muchas gracias, María Paula. Pasamos al siguiente, que no hay mucho tiempo. ¿Quién? Leonardo, levantó la mano. Hola, sí, pues me presento, mi nombre es Leonardo González, tengo 24 años, soy de arte danzario, voy en un octavo, noveno semestre. Eh, Soy pues prospecto bailarín de ballet. Me encuentro actualmente en España estudiando y en una academia, digamos como preprofesional con el fin de conseguir y dar el paso a la profesionalidad ya dentro de una compañía acá. Eh, y pues eso, no sé, digamos, si se busca de pronto esa pregunta que estaban realizando a María Paula en el sentido como de ejercicios que se vieron en las clases. Recuerdo una en donde había una bailarina y como justamente que era de la Ópera de París, si no estoy mal, en donde pues como su cuerpo finalmente, su cuerpo y el performance que en realidad hizo fue algo totalmente contrario y digamos como que me encontré identificado con eso en el sentido de que es mucho más cercano a lo que yo hago y cómo lo analizo a partir de mi perspectiva. Bien, buenísimo. La obra que comenta Leonardo es Veronique Duano de Jerome Bell, ¿no?
de Jerome Bell, si estás en esa búsqueda y te interesó esa obra, podés buscar también otras obras, ¿no? Que van un poco en esa línea. Bien, y desde la creación, además de tu tarea como intérprete, ¿estás trabajando en algo? ¿Te interesa meterte en algo un poco, en alguna búsqueda un poco más creativa? Siempre me ha gustado. No he tenido, digamos, como que el mayor tiempo para dedicarle. Ahorita, pues como les digo, me encuentro acá y en las mañanas, tardes estoy entrenándome y en las noches prácticamente casi hasta las 12 de la noche estoy estudiando pues con clases así virtual. Entonces como que me ha quedado bastante corto de tiempo, pero sí me gusta la parte creativa y cuando estaba en Colombia lo estaba intentando realizar. Buenísimo. Bueno, también para aquellos y aquellas que estén también queriendo trabajar con algún performer, atentos ahí y atentas porque Leonardo puede también funcionar, en el caso de que él lo desee también. Se pueden armar duplas, digamos, no creativas y trabajar en algún proceso bien. ¿Alguna Sí, apreciación, Rory? Sí. sí. Como que recordemos un poco que lo que hemos visto en las sesiones anteriores, hablábamos mucho sobre los bordes disciplinares, entonces es bien interesante como que te hayas quedado con Jerome Bell porque justamente lo que quiere este taller es como empezar a ver esos pliegues y esos intersticios entre las disciplinas, es decir, cómo tú desde el arte danzario o específicamente desde el ballet puedes empezar a buscar un trabajo creativo que se ubique no necesariamente dentro de ese núcleo, sino cómo ese lenguaje podría visitar otros lenguajes, cómo ese lenguaje podría visitar la música, podría visitar el teatro, podría visitar las artes plásticas, y todo lo que eso conlleva, que es un poco lo que hace Jerome Bell, ¿no? Es decir, algo que esperaríamos que fuera puramente danzario, se va hacia otros terrenos, quizás más locutivos, y esa es como la invitación que les hacemos en este taller. Entonces, está bueno como que Jerome Bell te sirva a ti de impulso, como para ver, bueno, a partir de lo que tú haces, cómo puedes correrte un poco de ese sitio en el que te encuentras y buscar esos pliegues con otras cosas. Sí, exactamente. Listo, vale. Voy a Bien. pensar en eso. Muchas gracias. Dale, gracias, Leonardo. Ana María. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan ahí bien? Sí, perfecto. Mi nombre es Ana María Vélez, soy estudiante de sexto semestre de la Facultad de Artes, de Arte Danzario. Y bueno, pues tocando el tema como por la misma vía que venían hablando, principalmente soy bailarina de danza contemporánea y ballet, son como mis intereses. El ballet más como una forma técnica, como de entrenar mi cuerpo, y la danza contemporánea sí vendría a ser como mi búsqueda más investigativa y como por donde me gustaría desarrollarme creativamente. Creo que la danza contemporánea trae consigo una pregunta muy interesante, por lo menos em, para la técnica, y es cómo abordar el lenguaje del movimiento de maneras distintas y diversas, ¿no? Entonces, digamos que esta materia en general me ha permitido como expandir mis horizontes, porque a veces en la carrera uno se queda como, ¿cómo puedo abordar la danza y el movimiento de maneras distintas? Pero aquí la pregunta es cómo abordar el arte en general, como teniendo esos límites pues casi que borrados o desdibujados. Me gustó mucho el referente de Jerome Bell, ya lo había visto como en otras clases y creo que permite, pues le hace una pregunta muy interesante como tal la técnica, y fue algo que abordé con mi grupo en la anterior creación que hicimos, y es cómo abordar nuestro lenguaje de creación de manera distinta. Entonces, cómo ir a de la música, cómo ir a lo puro del movimiento, cómo ir a lo puro de la pintura, y a partir de la pregunta con el cuerpo, pues transformar eso, ¿no? Y lo que, por ejemplo, en mi caso, lo que yo hice fue como la danza todo el tiempo nos obliga como a mostrar el cuerpo de sí mismo, así como mi cuerpo puesto como objeto por el cual represento, y la música y la pintura, en cambio, busca que uno tenga son otros objetos extracorpóreos para mostrar lo que uno es. Entonces el instrumento o la pintura sí son como elementos extra.
Entonces, como llevar a los objetos esa posibilidad del movimiento, ¿no? Como mi cuerpo ya no deja de ser el factor principal, sino otros objetos permiten eso. Y ya pues es como la pregunta que me ha rondado gracias a la materia y pues muy interesante ese referente que pusieron. Gracias, Ana María. ¿Y estás trabajando en algo en relación a esta investigación o esta pregunta que te aparece con, digamos, de vincular el cuerpo y los objetos? ¿O por el momento estás en una instancia, digamos, donde simplemente aparece esa inquietud? Sí, no, simplemente aparece esa inquietud. Digamos que más a nivel como personal, fuera de la asignatura, tengo un colectivo con el que trabajamos pues danza contemporánea, pero es como más en relación a la búsqueda desde un movimiento como propio y también surgió pues por la necesidad de entrenarse durante la pandemia, que era como algo complejo no poder verse, entonces escogimos como excusa creativa el agua, pero digamos eso es, sí, es como un trabajo colectivo que está ahí desarrollándose, pero propio no. Ok, bueno, sería interesante por ahí aprovechar esta instancia de taller para que hagas alguna búsqueda en ese sentido, ¿no? Recordemos además que lo que nosotros estamos proponiéndoles es que presenten digamos, un work in progress, ¿no? Un experimento, una exploración. No estamos buscando que presenten obras acabadas, perfectas, terminadas, sino justamente lo que estamos haciendo es alentar ese proceso de preguntarse cosas y de poder buscar pequeñas instancias de materializar esas ideas, pero no que traigan resultados perfectos. Entonces, alentamos un poco que si estás pensando en eso, te animes por ahí a traer algún tipo de ejercicio o algo que te acerque a esa idea, que te acerque a buscar, como digo, una posible materialización de esa idea y que nos nutramos de los comentarios de tus compañeros y compañeras y nuestros como para poder aportar a tu búsqueda, ¿no? Sí, a mí creo que hay una cosa como que me queda de lo que dices, que me parecería interesante como dinamitarla un poquito y es el concepto de movimiento, porque sé que dentro de la danza, digamos que hay una noción un poco más concreta del movimiento hacia la danza, hacia lo bailado, hacia el cuerpo, hacia un cuerpo, digamos, haciendo una determinada frase, partitura, o sea, lo que sea. Y a mí me interesaría como invitarte a dinamitar un poco ese concepto y ver el movimiento desde otros lados. Un poco lo que hace Jerome Bell se podría ver también desde el movimiento, a pesar de que es antimovimiento, o un poco jugando a eso. Uno de los referentes que vamos a presentar hoy, que lo vamos a enviar el jueves, que me parece que podría ser interesante tu trabajo, es Rodrigo García y en específico la obra que les vamos a mostrar. No me voy a adelantar porque para no quemar tiempo, pero ahí la idea de movimiento desde el teatro me parece que va hacia otros terrenos que podrían, digamos, ser interesantes en estas búsquedas tuyas y que se desmarcan de lo puro y duro que sería la danza, ¿no? Entonces creo que ese referente te podría impulsar hacia otros lados, me parece como que te puede servir. Muy bien. Bien, seguimos. Gracias, Ana María. Víctor, Julián. Hola, buenas. Oh, espera, no me veo. Entré en shock. ¿Listo? ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí, Ok, lo tenés un siento. fondo muy Buenas, natural atrás. sí, gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Julián Roa, tengo 24 años, soy de octavo semestre de arte danzario. Profundización, danza teatro. Y bueno, creo que también como para recordar un poco los trabajos que hemos visto con ustedes, recuerdo también, tengo mucha información, pero recuerdo el de Jerome Bell, también me gustó mucho. Y también el trabajo, no recuerdo si fue con ustedes, pero el trabajo de una chica como con un hilo que creo que juntó Sí, creo Florencia que dos Silva, lugares. sí, dos continentes. Sí, me gustó muchísimo porque, bueno, desde ya hace 2 semestres he estado como en el trabajo de descubrir
como otra forma de crear, pero entonces no desde la coreografía, porque pues bueno, soy de arte danzario y pues ya todo este tiempo trabajando y desarrollando como ideas o imágenes, pero pues relacionadas con la danza. Entonces, me he dado cuenta y he venido descubriendo en una que otra materia cómo a través del performance también se puede representar y se pueden ver cosas muy chéveres. Y pues creo que así como mis compañeros, que también son de danzario, Jerome Bell marca mucho porque es como el backstage del artista danzario, que es lo que de verdad le pasa, como algo que de pronto el espectador suprime o algo que hasta una vez también como que ignora porque está como en su cuento y en la movida de bailar y presentar, pero pues también pues como uno llega un tiempo, un punto en el que deja de servir pues como bailarín porque pues ya las capacidades no son iguales y bueno, y desde ahí para dónde va uno o qué sigue. Entonces, también el semestre pasado, qué pena, trabajé una materia de composición dramática. Entonces, fui el único que no terminó como con la muestra así danzaria, súper coreográfica, sino que por el contrario, fue más como de imágenes, que como utilizando muchos elementos, literal, o sea, fue totalmente aparte pues de lo que estoy estudiando. Entonces me gustó mucho porque lo desarrollo, creo que me gusta poder trabajarlo y pues nada, por eso estoy aquí y ya. Bien. Sí, Fabi, dale. Después yo No, te no, lo que ya que estamos, no, porque me gustó mucho esa intervención, y ya que hay tanta gente de danza que se ha animado a hablar, pues hay un texto de Lepecki que me parece que es muy bueno y que le apunta mucho a esto que tú dices, que es la poética de la rancia, ¿no? Y donde Lepecki le da como mucha importancia a los puntos de partida y no a los puntos de llegada. O sea, es decir, poniéndolo en términos muy, como el ejemplo mucho más concreto dentro de la SAP sería como, no importa cómo llegue usted a la muestra, lo importante es que usted sepa de dónde parte, cuál es el proceso que usted vive. Es un texto muy bonito, me parece que es muy sensible y que también se une a este taller en eso que hablaba Silvina del work in progress, es decir, acá no estamos procurando porque ustedes terminen en enero y lleguen acá con la superproducción, sino ver justamente cómo a partir de cimentar una idea y de tener una idea concreta pueden empezar a aparecer gestos, acciones que nos puedan llevar eventualmente hacia una producción, pero a futuro. O sea, en este momento lo que nos importa es ver y observar esos gérmenes de ustedes, esos gérmenes creativos, como para empezar a proponer algo mucho más en términos de acción, ¿no? Entonces creo que el EPEQui puede ser muy bonito como para ustedes, aparte porque es un texto cortico, entonces yo creo que lo ¿Podés tengo. repetir el nombre del texto? Yo voy a poner otro de Lepecki que para mí también puede venir muy bien, que es Agotar la danza. El que dijiste vos, ¿cuál era, Fabi? Estoy viendo acá, creo que es este, se llama No estamos listos para el dramaturgo, algunas notas sobre la dramaturgia de la danza. Tenía en mi cabeza que se llamaba la poética de la rancia, pero puede ser que la poética de la rancia sea un concepto que está dentro de este texto. Claro. Bueno, y Agotar la danza de Lepecki es como, digamos, es como un infaltable también para el mundo de la danza, digamos, y del movimiento, ¿no? A mi criterio. Quiero decir una cosa, gracias Víctor por contarnos, en función de una cosita que dijiste también, que me parece que puede servir para los demás. Víctor dijo en un momento que se daba cuenta o que había, que había comprendido en algún momento que existían otras formas de representación a través de la performance. Y quería hacer una salvedad en esto, quizás un poco técnica, pero que no viene mal. Justamente lo que Jerome Bell, que efectivamente, como Víctor lo señalaba, hace un desplazamiento desde lo que podríamos pensar como espectáculos u obras de danza y movimiento hacia el mundo de la performance, lo que está haciendo, digamos, en ese desplazamiento es, de alguna manera, abandonar la representación
Y acá hay un concepto que quizás si aquí hay estudiantes que vengan más de las artes escénicas en relación al teatro, estén un poco más familiarizados, que es la idea que no vamos a profundizar muchísimo, pero sí paso por arriba esto que me parece importante, una diferencia entre el concepto de representación y presentación, digamos, ¿no? La representación sería todo aquello que trabaja con textos preexistentes, digamos, ¿no? Donde, por ejemplo, hay, digamos, una obra de Shakespeare es texto representativo, ¿no? Donde un actor o una actriz representan un personaje. Estoy diciéndolo de manera muy básica, a propósito. Y la danza es meramente representativa porque se supone que permanentemente, a través de los movimientos que se generan, está intentando representar algo. La performance, en cambio, muy a grandes rasgos, busca romper, digamos, esa línea de continuidad de representación y trabajar con la presentación, ¿verdad? Esa bailarina, por ejemplo, Véronique Duano, en esa obra de Jerome Bell, justamente no está representando nada, sino que está presentándose ante la audiencia, ¿no? Y contando cosas que son verdaderas, no hay un personaje detrás de eso, no hay ficción, no hay relato que no sea verídico, digamos, y que no esté anclado a su propia historia. Entonces, me parece que un poco esto que estás planteando, bueno, digamos, quería marcar esa suerte de contradicción de tu relato, que nos viene bien, digamos, ¿no? Que la celebro para poder hacer esta aclaración. Pero, digamos, me parece que lo interesante para todos y todas las que vienen contando y que vienen de la danza, de empezar a buscar esos desplazamientos, tiene que ver con eso, ¿no? Con preguntarse cómo se sale del mundo de la representación y se va hacia un lugar de presentación, donde ustedes puedan ponerse de repente en primera persona y no estén acudiendo por ejemplo, a movimientos, como hablábamos la otra vez cuando hablábamos del plagio también, ¿no? A movimientos que ya forman parte como de un catálogo, por decirlo de alguna manera, de movimientos en la danza contemporánea. La danza es eso, por otro lado, ¿no? Uno dice, bueno, un plié, un gran plié, un dégagé, digamos, son una serie de movimientos que uno aprende y luego va poniendo en una línea de tiempo. Entonces, que los que vienen y las que vienen de la danza piensen en cómo se podría hacer esa mutación, digamos, hacia una posible situación de representación, es un lindo ejercicio, ¿no? Quizás. Aló, aló. ¿Ahí me escuchan? Aló. Te escuchamos, ¿eh? Ah, ok, vale. No, es que justo el problema de la representación es un problema muy grueso, muy grueso. Estamos, yo creo, como en el meollo de ese problema. Y me parece que si bien el performance un poco nace entre comillas, porque no es que haya un momento específico donde nació el performance, pero digamos que sí se interesó mucho como por romper ese hecho representativo. Quizás lo ubicamos mucho más fácil en el teatro que en otras artes, por esa relación que tuvo el performance en su momento con el teatro, ¿no? A partir del movimiento Fluxus, del performance group, es decir, como todo lo que estaba pasando en ese momento en Norteamérica en los 60s. Sin embargo, creo yo que hoy en día hay muchos artistas que le están apostando un poco, no tanto a pelear con el concepto, sino a ir y venir entre esas dos cosas, ¿no? Entre la presentación y la representación. Entonces ya no hay un lugar seguro, bien sea desde el teatro, desde la performance, donde el concepto, digamos, se reafirma, sino que se ahonda, es más en la pregunta, ¿no? O sea, si bien antes no era una pregunta, sino la respuesta era ya no es representación, sino presentación, ahora me parece, creo yo, que se apuesta más a darle una dimensión más grande a la pregunta y no a la respuesta. Hablo de casos como, por ejemplo, de García Huevi en Argentina, o hablo de Guillermo Gómez Peña, donde yo siento que Guillermo Gómez Peña hace personajes, a mi modo de ver, es supremamente representativo, pero se ubica muy desde lo performático. Entonces también acá hay unos límites que empiezan a aparecer que son bien interesantes, porque uno pensaría que el performance es un límite en sí mismo, y resulta que
ahora, digamos, de alguna u otra manera, si es que entendemos el performance como un lenguaje, han empezado a aparecer también límites entre el performance y otras artes. Entonces, creo que sería chévere que te leyeras a Guillermo Gómez Peña. También es un texto muy chiquito el de él, yo no recuerdo exactamente el nombre, lo voy a buscar en este momento. Porque digamos que entra de una manera muy tranquila a esa discusión que un poco resalta Silvina y que me parece importante para este taller, digo. Eso. Sí, bien. No, a ti, Víctor. Nicolás, creo que seguiría. Hola, ¿y me ven, me escuchan? Sí, perfecto, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Bueno, mi nombre es Nicolás Correa. Yo soy estudiante de séptimo semestre ya ahí en la SAP y de la carrera de artes musicales con énfasis en interpretación. Mi instrumento principal que yo estoy estudiando hace tiempo es la guitarra eléctrica. Y bueno, digamos que como intereses dentro de campo que me dedico, siempre como músico me ha llamado muchísimo la atención esta idea de la improvisación, tanto como individual como colectiva, como la composición en vivo, en tarima, en escenario, ya sea uno solo con otros músicos. Y pues bueno, eso me ha llevado, digamos, en la universidad en general, como a acercarme a ciertos géneros más que otros, donde pues, digamos, este rol toma más relevancia que en otros. Entonces, pues, principalmente me he dedicado a tocar muchas músicas ligadas al jazz, sobre todo en el ámbito de la improvisación. Pero, sin embargo, de un tiempo para acá, he estado muy interesado en cómo poder vincular todas estas herramientas que he aprendido a ciertas músicas ya tradicionales de Colombia, como populares, y también algunas músicas latinoamericanas. Como me interesa mucho la idea de ver cómo, bueno, primero el cuestionarse de por qué ciertas músicas, de ciertas tradiciones, hasta mismamente lo que yo estudio, por qué se tienen que tocar de cierta forma y regirse a tu cierto protocolo, como el porqué de esas cosas, ¿no? Me gusta mucho a veces hacerme esa pregunta de por qué tiene que existir tal protocolo, cierta forma, que si no está ligada a esa, entonces no es, porque no se puede como manipular eso, como me llama la idea de transgredir eso un poco. Entonces he venido un tiempo para acá bien interesado como en eso, como cómo poder vincular estas cosas que he aprendido con músicas tradicionales para ver un poco qué sucede. Y ya, bueno, un poco ligando como a la charla de ustedes dos ya hace algunas semanas, pues me gustó mucho el de Jerome Bell, principalmente por eso, porque siento que transgrede mucho como el protocolo, la puesta en escena, digamos en este caso del danzario, como el transgrede la forma que la que debe ser el bailarín, ¿no? Casi como un objeto transgrede esa forma. Y me gustó mucho también algo que mencionabas sobre tu bagaje, el de Silvina, que era el rol del cuerpo y el performance en el escenario, que creo que, o bueno, en la interpretación, que creo que es bastante importante e interesante ver cómo, que bueno, considero yo que sí tiene una relación importante el cuerpo en relación como una creación colectiva. En este caso me interesa como la improvisación y la composición en vivo, el ver cómo, qué tanto afecto tiene eso como en el resultado final que se planea hacer y qué tanto control uno tiene sobre eso también, ¿no? Me hace bastante interesante. Y ya, ¿qué sería eso? Bien, gracias, Nicolás. ¿Y pudiste hacer alguna prueba, algún experimento, algún ejercicio que utilice un poco o que ponga en juego estos intereses? Bueno, pues lo de músicas, digamos, colombianas y latinoamericanas vinculadas con cosas del jazz, pues pude participar en algunos grupos que han, pues, que he tocado repertorio, digamos, de otros músicos que tratan de hacer eso. Son un par de agrupaciones. Y ya, digamos, como sentándome yo a, digamos, un proceso más creativo, pues ahorita estoy trabajando, digamos, en mi proyecto de grado, que va estrechamente ligado con eso. En concreto, en este solo con algunas músicas tradicionales de acá, que hasta ahorita está arrancando. Bien, y en el contexto, por ejemplo, de estas obras que mostramos y de un poco lo que venimos hablando y trabajando con Fabio, ¿pensaste en algún posible ejercicio que pudiera vincular tu interés, tu quehacer, tu tarea con estas ideas de obras que traemos acá o no por el momento? Por el momento no realmente.
Ok, bien, tenés tiempo. Nicolás, ¿conoces el trabajo de Lionel Vázquez? No, no lo conozco. Bueno, es un artista plástico, pero se mete mucho en lo sonoro, es colombiano. Creo que sí no lo conoce. No, no lo conozco. Tiene unas cosas muy interesantes con respecto a cómo se aborda el sonido desde lo plástico. Y pues él trabaja mucho como con la historia de nuestro país, con la memoria, o sea, tiene una obra donde pone como un parlante con unos sonidos que vienen de unos huesos y sobre el parlante coloca un papel con cenizas y las cenizas van dibujando figuras a medida que el parlante, digamos, va, no sé cuál es la palabra técnica, digamos, va Horadándose, ¿no? eso, ¿sí? Como esa vibración del parlante hace que la ceniza se mueva sobre el papel y va dibujando figuras. Entonces el abordaje de lo sonoro en Leonel es a mí se me hace muy interesante. Leonel es un artista que vale la pena seguirlo mucho. Hay un par de veces a la SAP y es muy asequible ver su material porque él como que está muy pendiente como de la circulación de su trabajo. Ahí lo voy a anotar para que de pronto por ahí en lo que hagamos para el jueves podamos como hablar un poquito más de Leonel. Sí, y yo agregué también en el chat un artista argentino que tiene un recorrido al revés, viene de la música, de la composición y de la interpretación y va hacia las artes visuales y tiene una obra muy parecida a esa que estás contando, donde hay una frecuencia, digamos, coloca en una galería una frecuencia muy grave y también eso va generando una gradación, digamos, porque es una frecuencia que va como generando una vibración, que es lo que es una frecuencia. Y tiene muchos trabajos en ese sentido. En el PDF que les enviamos en el primer mail hay un par de obras de Juan Sorrentino. De cualquier manera, bueno, todos estos referentes no vienen de la interpretación musical, ¿no? Es decir, del intérprete como ejecutante, que es un poco lo que yo capté más de Nicolás, digamos, ¿no? Sino que vienen más de la composición. Entonces, que ahí, digamos, está un poco más allanado el trabajo. Lo interesante, me parece, en el caso tuyo, Nicolás, como en el de la interpretación, lo mismo que pasa con los compañeros y compañeras que hablaban desde la danza, es desde el rol del intérprete, cómo ahí trabajar en alguna situación performática, digamos, ¿no? Por supuesto que podrías también trabajar de una manera en colaboración con algún creador o creadora, pero desde cómo vos como intérprete podrías, digamos, vincular, por ejemplo, este interés que tenés de vinculación de géneros, digamos, de mixturas, de fusiones, pero ¿qué más hay para decir ahí desde el intérprete musical, ¿no? Bueno, esta obra a la cual hacías referencia, que mostré yo de mis trabajos, bueno, digamos, yo me formé de chica como intérprete de piano, digamos, ¿no? Y después fui como trabajando en la creación, pero digamos, ese archivo de memoria viene desde mi parte de intérprete, ¿no? De encontrar ahí una cierta disociación entre lo que contaba en el video entre el intérprete que toca, digamos, y es como un medium entre la obra de Bach, por decir algo, y el público, y en cambio ver qué sucede con ese intérprete como performer, digamos, ¿no? Así que bueno, también te aliento a por ahí a pensar en eso, ¿no? En cuáles son tus potencialidades como performer, además de como guitarrista solamente, ¿no? Listo, ahí lo tendré en cuenta. Muchísimas gracias. Buenísimo. Bien, ¿quién sigue? Sí, nos quedan 5. No sé si más bien en estos 5 lo que hacemos es hablar porque ya no nos vamos a ver sino hasta enero. Claro, ok, qué lástima, porque estaba tan bueno escucharles. Sí, quería preguntar algo más, pero bueno. Sí, dale, Daniela, dale, sí, adelante. De última nos extendemos unos minutitos más, no pasa nada. Pues no sé si es propiamente una pregunta concreta, pero sí tengo como un poco de confusión respecto a, por ejemplo, la definición de lo plástico en las diferentes áreas. Por ejemplo, bueno, es que, pues no sé, para mí el performance es como una situación o una acción mucho más cercana hacia, propiamente lo dicho, por ejemplo, las artes plásticas. Pero sin embargo, por ejemplo, cuando se asocia hacia otra área, por ejemplo, con la música,
creo que la acción termina siendo definida desde otra, o no sé, desde otra manera. Entonces ahí como que lo plástico, ¿qué termina siendo? No sé si me entiendo respecto a eso, pero por ejemplo, pues cuál sería como, o si realmente sería igual decir el cuerpo plástico en la música, como en la pintura o como en la danza. Dale, Sil. No, no, dale. Yo no termino igual de entender bien la pregunta, Daniela. ¿Vos de qué disciplina provenís? Yo soy de artes plásticas. Ok. Si querés, avanzá vos, Fabio, a ver si también a partir de tu respuesta Sí, termino bueno, de entender la pregunta. a mí me parece que hay una cosa y es con la que yo discuto bastante, es como la rotulación en las artes, ¿no? Como hasta dónde es plásticas, hasta dónde es música, hasta dónde es teatro, hasta dónde, hasta dónde, hasta dónde. Como ese pensamiento cartesiano a mí me molesta, ¿no? Me molesta porque yo, como espectador de arte, ya sea del lenguaje que sea, pues yo tengo de todas maneras una experiencia que me permite discernir y observar y para mí afirmar que eso pertenece para mí, ante mis ojos, a determinado lenguaje, ¿no? Yo voy a ver obras donde me dicen que es performance y yo digo, eso no es performance, es danza, pero a nadie le interesa que a mí me parezca que sea danza. Al artista puede mantenerse en su posición de que es performance. Me parece que esa visión tan categórica de decir hasta dónde es una cosa y hasta dónde es otra es nociva y tóxica para nosotros como artistas, porque nos coarta muchas libertades. Hay una artista brasilera que a mí me gusta mucho, que se llama, los invito y las invito a ver su trabajo, se llama Eleonora Fabiao. Ya a ella le hacen una entrevista y el título de la entrevista se llama Definir performance es un falso problema. Y ella dice, lo importante no es definir qué es performance. Lo importante es observar cómo se está haciendo performance. Y al observar cómo se está haciendo performance voy a encontrar una diversidad gigante, ¿no? Vamos a encontrar los puristas que vienen de la plástica y que dicen, los hay, los hay, que dicen el performance nació en las artes plásticas con el accionismo vienés y a partir de las vanguardias y y lo ubican históricamente. Y vienen los de teatro y dicen, no señor, el performance nació, y podemos estar agarrados toda la vida. Digo, eso no, para mí no tiene mucho sentido. Lo importante es para Daniela, para Víctor, para Nicolás, para Leonardo, cómo están haciendo lo que están haciendo, ¿no? Y cómo están cuestionando el mismo lenguaje al que pertenecemos, no porque queramos cambiar el mundo, no porque queramos ser súper innovadores, sino para encontrar muchas más posibilidades, ¿no? Puede ser que tú termines haciendo algo que para ti es súper, hiper, mega performático, pero llegado dicen, no, eso no es performance, eso sigue siendo plásticas. ¿Y cuál es el problema? ¿No? No le veo yo un problema a eso. Sí, no, a lo que yo me refiero Perdón, sí, es, adelante. perdón, lo siento. A lo que yo me refiero es en la cuestión, o sea, es que inevitablemente, a pesar de que tú dices que realmente es necesario no tener unas definiciones concretas desde un área a otra, porque realmente concuerdo con eso, inevitablemente como que desde los inicios dentro de la academia, digamos, ya es como un ejemplo personal, eh, se te dan unas bases que terminan siendo como concretas, o sea, como clásicas, definiciones concretas sobre, por ejemplo, lo plástico. Entonces, pues a partir de esa definición de lo plástico, pues yo realmente como que configuro un poco, pues sí, como que mis acciones y mi trabajo, mi proyecto, respecto a esas definiciones, ¿no? Sea consciente o inconscientemente. Pero si, por ejemplo, yo estoy dentro de, o sea, yo soy un poco, me extraño un poco, por ejemplo, en pensar en la música, no sé, a lo que, explícitamente a lo que me refiero es a lo plástico. Entonces, ¿cómo se definiría? Pues no sé si decir definir, porque aquí ya nos vamos a una problemática, pero sí, es como más bien como comprender lo plástico en esas otras áreas en donde realmente pues uno no tiene una experiencia directa, o bueno, sí, una experiencia directa. Sí, bueno, a ver,
es un poco compleja la discusión, digamos, por ahí, ¿no? Pero, digamos, estamos de acuerdo en que todas las disciplinas en la academia plantean, como vos decís, bases muy sólidas, digamos, y una estructura determinada, que además está todo el tiempo haciendo referencia a la propia disciplina, ¿no? En artes visuales, bueno, ustedes usan más el término plásticas, acá se usa más ahora artes visuales por ahí, ¿no? Pero bueno, es lo mismo, o en música, danza, digamos, por supuesto que la formación académica digamos, siempre plantea, por lo menos en la parte de grado, digamos, ¿no? En los primeros años, bueno, necesita, o por lo menos así lo hace la academia, es discutible si tiene que ser así o no, pero bueno, digamos, postula una serie de cosas a partir de las cuales uno va construyendo. Digamos, luego aparece la posibilidad, cuando no la necesidad, digamos, de expresarnos artísticamente. Y ahí, digamos, en ese sentido, hay artistas que trabajan, como decía Fabio, más anclados a su propia disciplina, digamos, que siguen haciendo esculturas, pinturas, digamos, arte objetual, y que no tienen ningún conflicto con eso, digamos, y que no necesitan hacer ningún salto trans ni interdisciplinario, y hay artistas que sí, que empiezan a necesitar o a interesarse por disolver esas fronteras. Nosotros en este taller estamos más interesados en estudiar, en plantear, en observar, en intercambiar y discutir y reflexionar acerca de los artistas que trabajan justamente más en esos bordes, porque nos resulta más interesante lo que se abre y lo que termina sucediendo en esos límites, digamos, ¿no? Y porque, bueno, tanto Fabio como yo, como artistas, hicimos un desplazamiento en ese sentido, entonces hablamos desde nuestra experiencia, nuestro interés y desde nuestra investigación, digamos, ¿no? Ahora, al margen de que esto, por supuesto, no es algo excluyente, es decir, no todos los artistas tienen por qué interesarse en lo interdisciplinario, en lo transdisciplinario, en estos cruces. Al margen de eso, sería interesante poder pensar esta pregunta que vos traes en torno a tu propio trabajo, digamos, ¿no? Porque si no nos quedamos, me parece, en una situación un poco más abstracta, conceptual, digamos, donde podríamos estar hablando horas, pero no estaríamos llegando en realidad a lo que me parece que a vos te interesa, y que eso que te interesa seguramente está completamente relacionado con tu práctica, digamos, ¿no? Entonces, pienso que por ahí eso sería interesante en las próximas instancias que tengamos de comunicación, sincrónicas o asincrónicas, bueno, que traigas esta inquietud, pero un poco a partir también de tu propia práctica, tu propia búsqueda, tus propias preguntas, digamos, ¿no? Porque quizás te estás preguntando eso, pero nos muestras una obra tuya y está todo contestado, digamos, ¿no? Está todo resuelto y se caen las preguntas, digamos, ¿no? Y aparecen las respuestas, o al revés, se abren más preguntas. Pero bueno, evidentemente es muy complejo, pero coincido con Fabio en que también hay una tendencia, digamos, a que esta diferencia y compartimentos entre las distintas disciplinas está tendiendo a desvanecerse, digamos, ¿no? Pareciera una pregunta o una discusión fuera de tiempo ya, ¿no? Digamos, nadie se pregunta hoy por hoy, bueno, ¿qué vine a ver? ¿Una obra de teatro, una performance? Estoy en una galería, estoy viendo una instalación sonora, estoy viendo una obra de un artista plástico, ¿no? Cada vez más hay, digamos, una situación donde, como decía, está menos compartimentado el arte, ¿no? Y me parece que eso va a ser también cada vez más así. Bien. Hay otra cosa también que me parece muy chévere esta discusión, y es que desde hace unos 10 años, quizás un poco menos, las personas que más están aportándole al teatro contemporáneo no vienen del teatro, vienen de las artes plásticas. Hablo de personas como Romeo Castellucci o como Pipo del Bono, por ejemplo. Y eso me parece que de alguna u otra forma es una respuesta a lo que tú estás planteando. ¿Por qué? Porque si tú le preguntas a alguien de teatro qué entiende por lo plástico o qué entiende por lo objetual, pues posiblemente vamos a tener respuestas, si lo vamos desde el teatro clásico, a decir como que el objeto es algo de utilería, es algo que sirve al actor, ¿no? Le sirve al actor para desarrollar su situación, para crear su acción dramática, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando un plástico entra al teatro? Pues tiene otras nociones, así como tú te preguntas, bueno, ¿cuáles son las nociones de lo plástico en otros lenguajes? Bueno, esos artistas plásticos que veían teatro
empezaron a ver una plasticidad, una corporalidad que los de teatro no veían porque estábamos, digamos, inmersos dentro de esos encuadres que la academia, digamos, soporta mucho, de hasta dónde está permitido ciertas nociones y ciertos conceptos de cada lenguaje. Entonces, creo que lo que dice Silvina es muy interesante, es como, más allá de responder estas preguntas y de que tú te mates la cabeza respondiéndolo, parece que es, otra vez volvemos a Eleonora Fabiao, el cómo, ¿no? Es decir, ¿cómo podrías tú llevar esa pregunta a un escenario, digamos, creativo, donde quizás podamos ver una respuesta, ojalá no racional, ¿no? Y entender también que el arte pasa por otros sentidos, por algo más quizás corporal, diría Chevalier, por el estremecimiento del cuerpo. Entonces, me parece interesante también como que te quedes con esa inquietud y también que los demás, por supuesto, se vayan un poco con esa misma pregunta. Sí, totalmente. Bueno, si te parece, Fabi, porque se están yendo muchos y muchas, y me gustaría que los que al menos quedan puedan ser portavoz de un poco aclarar cómo seguiría esto. ¿Querés contar un poquito cómo pensamos el cronograma? Dale, Yo te voy bien, también entonces, aportando. bueno, pues en nuestra siguiente sesión iba a ser el próximo jueves, pero digamos por estas dinámicas que un poco hablamos al principio, esa sesión va a ser asincrónica. ¿Qué quiere decir asincrónica? Bueno, ya todos lo saben, no sé por qué dije eso. Vamos a enviarles un video, un registro de nosotros dos, comentándoles algunos otros trabajos que nos parecen interesantes, y creo que también fue muy interesante lo que pasó hoy porque también nos da a nosotros más material para poderles ofrecer otros referentes y poder como empezar a particularizar algunas cosas. Entonces ya sabemos que a María Pablo le interesa esto, que a Daniela le interesa esto, que a Nicola le interesa esto. Entonces creo que esa sesión puede ser interesante de acuerdo a esa perfilación. Nosotros después de esa sesión nos vamos a ver hasta el 27 de enero, ¿cierto? El 27 de enero, ¿qué va a pasar? El 27 de enero la idea es que cada uno y cada una presente alguna acción, algún gesto, alguna pieza creativa pequeña, ¿sí? Cuando hablamos de pequeña es no más de 10 minutos, donde podamos ver eso que hablábamos ahora como ese germen de algún proyecto que ustedes tengan en la cabeza, de algún interés, donde se alinee un poco con estas preguntas sobre los bordes disciplinares, la interdisciplinariedad, ¿es cierto? Perdón, Para te llegar interrumpo un allá, segundito antes de que sigas. Te hago un insert nada más de lo que acabas de decir. Formatos posibles para lo que ustedes presenten. Puede ser cualquier cosa, digo, que puede ser video, puede ser audio, puede ser un registro de un video. Es decir, puede haber, digamos, porque no hablamos, viste, Fabi, de formatos, en realidad, todavía. sí, es verdad. Pero puede ser cualquier formato, obviamente, al cual nosotros podamos acceder. Puede ser un link a una situación en vivo, digamos. Puede ser una transmisión en vivo por Instagram. Puede ser un portfolio, digamos. Los formatos, piensen que también son parte del dispositivo de lo que ustedes van a pensar. Entonces, traten de servirse de todas las herramientas disponibles que tenemos hoy por hoy, que puede ser desde un video que hacen en su casa, donde alguien los registra y nos envían eso, hasta un montón de opciones también que existen hoy por hoy, y mucho más ahora con el boom digamos, de lo digital y de todas las como situaciones sincrónicas y asincrónicas que despertó la pandemia. El dispositivo, el formato también es parte de lo que piensen, digamos, ¿no? Sí, perdón, continúo. Eso, no, súper bien. Entonces, decía, el jueves van a recibir de nosotros una sesión asincrónica donde vamos un poco a cerrar esa parte de referencial y nos volveríamos a ver hasta el 27. Entre esas dos fechas, 27 de enero, entre esas dos fechas, la idea es que nosotros recibamos por lo menos, que recibamos una vez de parte de cada uno y de cada una, o si es que se llegan a establecer colectivos de trabajo, que está muy bueno también, nos manden a más tardar, estamos pensando el 3, pero como se corrió una semana todo, podemos corrernos nosotros también una semana, el 13 de enero, a más tardar, nos pueden enviar materiales por correo electrónico,
donde nos digan como, ve, yo tengo esta idea, estoy pensando en irme por este lado, y de tal manera que entre el 13 y el 27 podamos tener otro intercambio de manera asincrónica por medio de correo electrónico para que ustedes puedan como reforzar, ajustar, tener como esa devolución de parte nuestra para llegar el 27 ya con ese producto, por decirlo de alguna u otra manera. Entonces tendríamos desde este jueves hasta el 13 de enero para que ustedes nos envíen los avances que ustedes consideren necesarios para que nosotros podamos como también aportarles en esa construcción. Alguien preguntaba si podía presentarse en esa sesión. Lo que pasa es que en esa sesión ya es nuestra última, o sea, esa sesión del 27 de enero ya es la sesión definitiva donde vemos los trabajos. Sí, pero perdón, yo iba a decir algo en función de eso. Los que no llegamos a escuchar hoy, que no se presentaron hoy, lamentablemente, nosotros, insisto, esperábamos contar con 2 horas de taller y se redujo a la mitad, por eso también nos estamos extendiendo un poquito. Pero los que no llegaron a presentarse hoy, por favor, mándennos por correo, ya sea en ese mismo correo del que está hablando Fabio, en el que ustedes nos mandan una idea, un esbozo, nos cuentan en qué están pensando, ya sea en ese correo o a uno ahora anterior, digamos, lo mismo, un parrafito donde nos cuenten lo mismo que presentaron sus compañeros y compañeras, y donde además, si quieren, pueden adjuntar videos, imágenes o lo que quieran. Pero lo vamos a leer como para poder tener esta instancia de presentación de los que no llegaron a hacerlo hoy. Ahí acabo de dejarles en el chat nuevamente el correo de Fabio y el mío, que igual lo tienen en el PDF que mandamos, lo pusimos en el chat también la otra vez, pero entonces, por favor, los que no lo hicieron, mándennos un párrafo donde nos cuenten algo de su trayectoria, su disciplina, sus intereses artísticos. Y no está de más decir que ante cualquier duda, cualquier cuestionamiento, pues nos pueden escribir, o sea, es decir, no escatimen en pensar que pueden ser preguntas tontas u obvias, es preferible preguntar y así nosotros podemos también ir como acompañándoles en este proceso de taller, digámoslo así. Sí, exactamente. Está absolutamente abierta la comunicación tanto con Fabio y conmigo para que hagan preguntas, dudas, nos muestren materiales, todo lo que nosotros podamos recibir de ustedes como información para aportarles humildemente en lo que estén haciendo, lo vamos a hacer en relación a referencias también, ¿no? A partir de los intereses, poder aportarles, como estuvimos hoy haciéndolo también, artistas que nos parezcan que pueden ayudarlos, orientarlos, estimularlos en sus búsquedas. Así que bueno, ¿alguna pregunta? Ya se están yendo varios y varias antes de que nos desconectemos. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, Daniel. Disculpa, ¿hay algún problema si yo envío un video de presentación o sea, a sus correos como lo que hubiéramos hecho en vez del párrafo? No, ningún problema, perfecto. Las presentaciones, la idea es que las armen como ustedes quieran. Puede ser algo espontáneo, como fue en el caso de hoy, o pueden armar un video, sí, totalmente, el formato que quieran. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Miren que es el último tiro. Después ya seguimos todo, pero asincrónico. Hola, disculpa el PDF, eso que tú hablas no me llega al correo. ¿Te podría colocar acá mi correo y me lo podrían enviar? Sí, mira, te pido al revés. Mira, mandanos un mail a Fabio y a mí, o a alguno de los dos, aunque sea, porque nosotros no tenemos sus correos. Nosotros lo que hicimos fue enviarle a Adrián, y Adrián supuestamente iba a reenviarles a todos. Puede ser que algún correo se haya traspapelado, pero por favor, la manera más segura es que nos manden, los que no hayan recibido ese mail con el PDF o el video asincrónico de la semana pasada, escríbanos, ya los tenemos, les respondemos y ya nos quedamos con la dirección. ¿Puede ser, Mila? Buenísimo. ¿Alguna otra duda? Bien, si no hay más dudas, seguimos entonces como contó Fabio. Y de vuelta, cualquier igual cuestión, nos escriben y por acá andamos. Muchas gracias por tu participación.
Gracias a todos y a todas. Por acá andamos. Que estén muy bien. Gracias. Chao, chao. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias.